Julio César Valentín. Vamos a alzarla de nuevo, señoras, señores. Para finalizar, el tribunal tiene que 3 minutos, y si es posible menos. ¿Está bien? Tiene la palabra. Gracias, honorable magistrado. Hay que callarse los demás o salir. La síntesis no ha sido yo le aseguro Que ha tenido su abogado. esa brevedad. Pero he querido, en adición a la elocuente intervención que han tenido mis abogados, hacer frente a usted algunas observaciones. La primera de ellas tiene que ver con un aspecto de tipo procedimental de nuestros roles como legisladores, que tenemos un voto individual e indelegable, y mi condición como expresidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Como expresidente, y lo aclaro porque he visto en algún medio titular, a partir de supuestas notas que se han remitido del Ministerio Público, se ha informado, Valentín admite que aprobó 10 préstamos. Y quería corregir el término. Yo voté porque la aprobación está referida a una decisión de naturaleza colegiada de las cámaras legislativas. Por tanto, no cabe el término Valentín aprobó. El segundo aspecto, honorable magistrado, es que dentro de las potestades como presidente está de manera inevitable colocar en la orden del día cualquier tema que haya tenido iniciativa o que haya procedido en la Cámara Legislativa. Va doña Tolobado, en este caso del Senado, la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el rol del presidente según los reglamentos y la Constitución de la República? Ser presidente, someter al debate los temas tomados en consideración. Eso fue lo que hicimos, someter a los debates, con la singularidad de que, como señalan los reglamentos, era el último en argumentar y el último, como la Cámara de Diputados de votos electrónicos, en expresar la votación. Es decir, el interés del reglamento es no sentenciar en un debate cerrado la determinación final. Otro aspecto que quería más bien reiterar, magistrado, es darle la certeza, el juramento, la garantía de que estaré presente como he estado incluso en momentos que no he sido citado, presentándome, colaborando, informando en todo lo que sea pertinente, y que nunca, también le doy garantía, serviré de obstáculo para aportar cualquier aspecto que pueda esclarecer la verdad, que es al fin y al cabo mi mayor sueño, que ha sido mi sueño desde que fui electo diputado la primera vez. Y si se revisa todo el quehacer legislativo nuestro, ley de la función pública, aspectos relativos a los derechos de las personas frente a la administración pública, la ley de fiscalización y control que ha sido aprobada 2 veces en el Congreso, la ley de Cámara de Cuentas que hoy está vigente, la ley de declaración jurada de bienes y enriquecimiento ilícito, la ley de extinción de dominio, todas van marcadas porque tengo el convencimiento de que uno de los peores males de este país y probablemente de la región es el tema de la corrupción. Y creo en una administración pública transparente, creo en la institucionalidad, por ello he insistido en esos temas que quizás
por azar del destino, hoy me veo en esta situación engorrosa después de un prolongado ejercicio público en los tres poderes del Estado que he pretendido ejercer con idoneidad y con respeto por lo menos a los ciudadanos que en los últimos años, es decir, en casi 20 años que tengo de legislador, han dado sus votos de confianza. Y yo espero que al final de este proceso, mirar a los ojos como le miro a usted, mirar a mis electores, a mis ciudadanos, a mis familiares, no arrepintiéndome de nada, porque entiendo que he obrado conforme a la ley y a la ética. Gracias. Señor Ángel Rondón Rijo. Ciudadano, le repito lo mismo que al señor Valentín. Sus abogados que han hecho uso de un buen tiempo ya lo han defendido, pero usted, como dueño de su defensa material, cualquier énfasis que quiera hacer, hágalo ahora. Usted va a pensar que ese es el superhombre que hablan de él. Es el superhombre que hablan de él. Pero yo no me voy a hacer una pequeña historia. Es decir, de mi trayectoria, no va a ser completa para no hablar. En el año 1985-83 posiblemente, yo tuve la oportunidad de ganarme posiblemente los primeros $300,000 cuando logré que la CDL comprara una planta a la Mitsubishi instalada en San Pedro Macorís, que le llaman la planta flotante. Cuando llega a San Pedro Macorís, hay una planta de 33 megavatios que hay un funcionario de CDE justamente aquí en el centro. En el 85 asumo la presidencia de un banco dominico hispano, un grupo de jóvenes, formamos un banco en el 85. En el 88 empiezo a trabajar con Impregilo, una multinacional tan buena como Odebrecht. No sé si ustedes recuerdan todos la prensa de Quihue Aguacate, hecha por el presidente de 90. Sigo representando firmas extranjeras. No voy a hacer la trayectoria. Completamente. Perfecto. Énfasis, lo que más le interesa. A partir de los años 93, represento otras firmas extranjeras y continúo con Impregilo. En el 98 logramos construir el acueducto Barrera de Salinidad en la parte oriental. En ese entonces dominaba el Congreso el PRD. Muy difícil el gobierno tener préstamos internacionales. Pero gracias a Dios, a la pericia del doctor Leonel Fernández, juntó a los legisladores de la oposición y logró que le aprobaran un financiamiento de $125 millones que le dio el Banco Mundial al país. En el 2001, magistrado, un sábado, me llama el embajador de Brasil, jugábamos tenis, y él me dice: Rondón, quiero hablar contigo. Digo: perfecto, embajador, ven mañana a la embajada a las 11 de la mañana. Voy a las 11 de la mañana a la embajada. Allá me encuentro con dos brasileiros, un rubio altísimo, casi 7 pies, y otro más mediano. Ahí me dice: te quiero presentar a estos ejecutivos de Odebrecht que están interesados en buscar un representante de República Dominicana. Y él me dice a ellos: yo tengo confianza en que Rondón le puede hacer un buen trabajo. Efectivamente, fue domingo, ellos se iban domingo en la tarde. Ese mismo día nos fuimos al Hotel Quinto Centenario en
en el malecón, hicimos un contratico a mano, y dije, mira, vamos a hacer este contratico a mano hasta que formalicemos posteriormente. El 16 de marzo del 2001 actualizamos un contrato más formal, pero con ninguno de los delatores, ni Marco Cruz, ni Neto Vallardi, ni los otros. No. Primero fue con Roberto Aure, segundo fue con Marcelo Jardín, de Odebrecht, y Carlos, y José Carlos de Andrade Gutiérrez. Es decir, el celular. Es decir, que yo firmé con las dos compañías más incompetencia de Brasil, y firmé junto con ellos porque se presentó un conflicto, magistrado, por el acueducto de la línea noroeste. Ese acueducto se licitó en el 99, lo ganó Andrade Gutiérrez, se presentó un conflicto ahí y venció el contrato de construcción y hubo que volverlo a licitar. En esa licitación yo participó Odebrecht y ganó la licitación. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en ese entonces había un financiamiento en Brasil que le llamaban CCR, Crédito de Cooperación Recíproca. Ese crédito se lo daban a la compañía exportadora de Brasil. Quien era dueño de ese financiamiento, aunque era para el Estado Dominicano, pero la compañía exportadora era Andrade Gutiérrez. Ahí se presenta el conflicto. Ciudadano, le queda muy poco tiempo. Correcto. Y como no estamos ni en la acusación ni en el fondo, sino en la medida de coerción, bueno, si tiene algo que decir sobre eso, aproveche el momento. Ahí entonces se presenta el conflicto, llegamos a unas negociaciones que si 55 y 45, ambas querían 55, eso daba 110, y yo propuse en la embajada, señores, vámonos 50 y 50, porque es mejor uno entre dos que uno para nada. Y ahí se logró hacer un consorcio 50 y 50, y Odebrecht era el líder. Pero algo importante, magistrado, la gente creyó que fue Lula que trajo a Odebrecht o introdujo Odebrecht aquí en el país. Fue el presidente Cardoso que llamó al embajador de Brasil y le dijo, logra que en República Dominicana las dos empresas hagan un consorcio y vayan juntas. Y esa es la historia del primer proyecto que se hizo en el país, que fue la de la línea noroeste. Pudiera avanzar muchísimo, pero yo sé que el tiempo apremia. Sí, el contexto. Bien, el señor Juan Temístocles Montaz. Ciudadano, en los mismos términos que ya les he expresado. Honorable señor magistrado. Expresión ya final. Yo no me voy a referir a lo que ya abordó aquí la barra de mi defensa. Me voy a referir exclusivamente a mi arraigo aquí en República Dominicana y porque a mí hay que matarme aquí en República Dominicana. En el año de 1973, teniendo yo apenas 23 años, fundé junto a Juan Bosch el Partido de la Liberación Dominicana. Fui de los jóvenes universitarios que decidimos seguir junto a Juan Bosch, irnos con Juan Bosch y fundar el Partido de la Liberación Dominicana. Y lo hicimos no solo porque Juan Bosch representaba el ideal de libertad y de justicia social. Lo hicimos porque veíamos en Juan Bosch un hombre honesto que había hecho de la actividad política una actividad al servicio de los demás. Durante casi 20 años estuvimos trabajando junto a Juan Bosch. Y en el año de 1994, cuando ya era evidente que el profesor Juan Bosch no podía seguir al frente del Partido de la Liberación Dominicana, el hoy presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández y quien les habla, asumimos la responsabilidad de relanzar al Partido de la Liberación Dominicana. Y por esa razón, en el año de 1996, hicimos presidente al doctor Leonel Fernández.
En el ejercicio de mis funciones en el gobierno, yo he sido considerado como un tecnócrata. Se me ha considerado como un tecnócrata porque aquí se ha entendido que la política es hablar mentira. Se han tenido muchos problemas en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana con mis compañeros porque creen que decir la verdad no es ser político. Y como digo, lo que creo, siempre he tenido dificultades en el ejercicio de la política. Pero he sido promotor fundamental de las grandes reformas que se han hecho en este país desde el año de 1996 para acá. La ley de seguridad social no se puede escribir si no estoy detrás de esa ley de seguridad social. Las grandes transformaciones que se produjeron en la República Dominicana a partir del año 2004, cuando volvimos al gobierno en medio de una crisis, no se pueden escribir sin mi nombre. Todas las grandes reformas que se hicieron a partir del año 2004 en el marco de los programas como el Fondo Monetario Internacional, yo estuve detrás. A mí me tocó dirigir el equipo económico del gobierno que desarrolló las políticas que permitieron que este país se recompusiera a partir del año 2005. Pero además, fui yo quien ideé y lancé la necesidad de que en la República Dominicana se estableciera una estrategia nacional de desarrollo. Y esa estrategia nacional de desarrollo se discutió en este país y fue aprobada por el Congreso. Y es la ley que hoy sirve de marco a los gobiernos que hemos tenido en los últimos años para tratar de agrupar a este país, para producir transformaciones de aquí al año 2030. Y yo quiero llamar la atención de usted, señor magistrado, sobre lo siguiente. No fue casual que en esa ley de estrategia nacional de desarrollo se estableciera como el eje número uno, el eje institucional, porque siempre he considerado que para que un país pueda avanzar, tiene fundamentalmente que desarrollar sus instituciones. Quiero señalar esto, señor magistrado, porque yo no esperaba que se me enlodara como se me ha enlodado. Yo he dedicado toda mi vida a tratar de cuidar mi imagen de ciudadano honesto. He vivido de lo que he ganado. Si yo me hubiese dedicado al ejercicio de mi profesión, escríbalo, yo fuera hoy millonario. Pero decidí dedicarme al ejercicio de la política, porque a través de Juan Bosch entendí que era una vía para servirle a los demás. Y creo que he contribuido en la medida de lo posible, porque las grandes transformaciones que se han producido en este país a lo largo de los últimos 25 años no se podrán escribir sin mencionar el nombre de Walter Víctor Clemontaz. Y lo que quiero decirle a ustedes, señor magistrado, es que si hay uno que está comprometido que esto llegue hasta las últimas consecuencias, soy yo. Porque lo que yo espero de todo esto es que al final el pueblo dominicano, los amigos que tengo a nivel internacional, que me han estado llamando preocupados por esta situación, la justicia dominicana me limpie del lodazal que me ha querido introducir el Ministerio Público. Muchísimas gracias, magistrado. El ciudadano Víctor José Díaz Rúas, si quiere expresar todo lo que desee, todo el que desee de los imputados puede hacer uso, pero en esa misma brevedad y en ese mismo contexto. Muchas gracias. Trate de no repetir lo mismo de los abogados, sino algo que quiere enfatizar a título personal. No voy a repetir lo de los abogados, pero me voy a referir a algo que yo le pedí que me dejaran referirme a mí. Quiero decirle primero al amigo del Ministerio Público que no conozco, que verdaderamente yo no estaba quebrado, como dijo él. Háblele al juez, y eso lo relató su abogado. No es así, ni hice ninguna fiesta tampoco, y que tienen un error en el tema de mi declaración jurada. Yo hice en el 2004 la declaración jurada más alta que hizo
el funcionario que hizo la declaración más alta, que fue en el 1900, fueron 158 millones, y en el 2006, por motu propio, la modifiqué, y creo que, no me acuerdo ahora, 300 y pico millones, la modifiqué porque entendí que debía arreglarla y pagué impuestos por eso. Quiero decirle que soy secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana y fui jefe de finanzas de todas las campañas, de todas las últimas campañas que ha habido, exceptuando la del 2016. Entonces, refiriéndome a un par de cosas que dijeron los amigos del Ministerio Público, quiero aclarar que nosotros hicimos la segunda etapa de la línea noroeste, porque cuando se hizo la primera etapa, todas las líneas de todos los pueblos de la línea noroeste eran muy viejas y explotaron. Y fuimos a una misión a Brasil, dirigida por el entonces secretario de la presidencia de ese entonces, que dirigió la misión específicamente a conseguir financiamiento para varios proyectos, entre ellos ese. Por tanto, no hay necesidad de tener que Ángel Rondón sobornarme, porque nosotros estábamos trabajando con una comisión de gobierno. En el tema de la carretera Casavito-Constanza, y estoy diciendo esto porque le pedí a mis abogados que me dejaran dejarlo a mí, decirlo a mí, utilizamos 11 millones de dólares que tenía la CDE para hacer la carretera finalito la presa de Río Blanco, y porque Medio Ambiente prohibió hacer la carretera porque la devastación del bosque era muy grande, el señor Radamés Segura aportó esos fondos que ya estaban para que le hiciéramos entonces la carretera de la presa, junto con la carretera de Constanza. También quiero decirle que nosotros como ministros de Obras Públicas no podemos hacer una declaración de emergencia. La declaración de emergencia la hace el presidente de la República, y fue el presidente de la República que decidió hacer la carretera por el tráfico que tiene de todos los camiones, de los vegetales y todo lo que salen de Constanza. Igual también la carretera Jarabacoa-Constanza, que es la que hace el circuito. Se hizo una adenda porque en una tormenta nosotros decidimos los puntos críticos y le hicimos como se hace en la carretera de montaña, tabletaca, pilotes, muros pantalla, y se derrumbaron algunos muros, algunos sitios donde no habíamos contemplado, hicimos una adenda y la incluimos. O sea, ahí no hubo ningún tipo de soborno, ni nada, simplemente las adendas son trabajos que se hacen adicionales. Así también el corredor Duarte. Nosotros hicimos un estudio y por esos puntos de la Kennedy y la 27 de febrero, en la Kennedy lo completamos todos los elevados, en la 27 lo llegamos hasta la privada. Pasaban 1 millón de vehículos al día. Hicimos un estudio y decidimos que ese corredor se pagaba en 4 años y medio por el ahorro de combustible. Pero en vez de hacer 7 soluciones, hicimos 9 más el túnel de la UAS. Hicimos un adendum, pero ahí están los 2 elevados nuevos que se hicieron en la Kennedy. Y está el túnel de la UAS también, que es una obra maestra que hicimos. Entonces, eso es lo que yo quería decirle, que mis abogados, yo les pedí que me dejaran decir. Sobre la carretera del Coral, no voy a decir nada porque ya se dijo de que cuando yo llegué a Obras Públicas, la carretera del Coral tenía 8 años de otorgada. Voy a cambiar el tema de la carretera del Coral sobre algo que no se habló aquí, directamente sobre mí, pero se habló, ya cortito, que es el acueducto de las hermanas Mirabal y la ampliación de Samaná. Eso se hizo en el 2008 y en el 2008 ya yo estaba en Obras Públicas, porque yo entré a Obras Públicas el 20 de agosto del 2007. En cuanto a magistrado, muchas gracias. Están tomando todas las declaraciones. El señor Bautista García. Me van a ayudar los abogados, porque en lo que viene, lo que está muy, perdemos hasta tiempo. Entonces, pónganse cerca ustedes y yo lo voy a ir llamando en el orden invertido a como la defensa. Buenas noches. Doctor, los mismos términos que ya les he referido a los demás y que usted ha escuchado. Sí, buenas noches a todos. Voy a dar una notita para empezar. Quiero aprovechar estos breves minutos para hablar algo sobre mi vida particular.
porque la verdad es que nunca pensé pasar por aquí, pero estamos aquí. En el año 1970-71 iniciamos en el Sanjón de Salcedo con 5.000 gallinas nuestro transitar por la vida del mundo agropecuario, que fue lo que nuestro padre nos enseñó a trabajar la tierra para criar animales. En el año 73, junto a un grupo de avicultores, formamos la Cooperativa Avícola Nacional. En el 74, nuestro padre nos regala un solar y hacemos nuestra primera casa, que la vendimos en el 92 y desde ahí 25 años estamos viviendo en la casa de tenemos. En el 80-81 retomamos, luego de la fiebre porcina africana, la producción de cerdo en una granja de nuestro padre. En el 86 construyo 3 naves de cerdo en la comunidad de La Playita, de lo que son aquí en Mucano, Estados Unidos. En el 86 también adquiero 2 naves de 17.000 pies de producción avícola en las Guaso Moca, una comunidad. En el 87 construyo en la isleta Moca 4 naves para la crianza de pollo. En el 87 construyo 4 naves de 48.000 pies para la producción avícola de la comunidad de La Palmita y Huerito Moca. Junto a un grupo de productores de cerdos, en el año 90-91 formamos la Cooperativa Nacional de Productores de Cerdos. En el 98 construyo 2 naves de 24.000 pies de la producción de pollo también en La Palmita. En el 2001, junto a los productores José López y Alfredo Bautista, adquirimos la granja La Loma. Pero hay una intención de decir que ahí yo tengo 10 inmuebles cuando estuve. Igual que en el año 2003, por gestión de mi padre, que trabajó más de 2 décadas con Pedro Rivera, logramos adquirir la finca de Colón, y ahí, que es una, colocan 13 inmuebles. En el 2007, junto a un grupo de productores porcinos, fundamos a Bioneta. Quiero significar que se ha tratado de ligar una cosa con otra, diciendo que lo que hoy poseemos, después de 46 años de trabajo, es fruto de soborno, y todo lo acumula para el periodo en que yo estuve como presidente del Senado. Pero aquí hay una certificación de los bancos donde dice los préstamos que yo asumí en el año 2003. Y voy a mencionar algunos. En 2003, 10 millones de pesos del Banco Popular, 500.000 pesos, 20 millones de pesos, 3 millones de pesos, 5 millones de pesos. Quiero decirle a usted, señor juez, honorable magistrado, que nuestra vida ha sido de trabajo, porque es porque nos enseñó nuestro padre. Y hoy sentimos vergüenza de que nuestro nombre ha sido enlodado, ha sido echado por el pueblo. Yo fui electo 4 veces por los habitantes de la provincia de Payán como senador de la República, representando a la provincia, y 4 veces presidente del Senado, y actué con responsabilidad, transparencia. Y una prueba de esto es que cuando yo salí del Senado, eso es una certificación donde establece claramente que yo dejé en fondo 205.220.140,17 pesos. Y dice, los compromisos y obligaciones para pagar al cierre del periodo están en 0, luego de cubrir los gastos fijos correspondientes a la primera quincena del mes de agosto y los pagos de servicios básicos de la institución correspondiente al mes de agosto del año 2006. Licenciada María Eladia Moquete, directora financiera, y licenciada Raquel García, contadora general. He servido a mi país, a mi provincia, con honestidad y transparencia. Hoy me ha tocado presidir al principal partido de oposición. Quizás mi pecado es haber actuado en la política, pero asumo la responsabilidad, porque como ciudadano estoy comprometido con defender los valores de
que yo lucho, que mis padres me enseñaron, y por eso estoy en la política, por eso estoy. Pero yo tengo la seguridad, yo creo en usted, yo creo que la justicia será impartida por usted, y por eso tengo la confianza de que mi nombre va a ser quitado el lodo que se ha lanzado sobre él. Gracias, honorable. Señor Conrado Pitaluga Arsena. Doctor, los mismos términos, eso un cierre un poquito afónico, breve, que no repita y que no empuje la misma. Pero tengo que Más o hacer menos el mismo tiempo de los otros. Sí, tengo que hacer algunas puntualizaciones. En la instancia para la medida de coerción, nuestro nombre principalmente comienza en las páginas 160 y algo, son como 5 páginas. Pero en las páginas 85 y 86 se menciona nuestro nombre, específicamente en la 85. Yo diría que por ahí empezó el Ministerio Público, tratando de desacreditar el contrato de prestación de servicios profesionales que fue suscrito en el año 2008. ¿Cómo empieza el Ministerio Público? El Ministerio Público empieza afirmando que tan pronto el ingeniero Díaz Rúa llegó a la Secretaría de Obras Públicas, no pone la fecha, pero fue en el 2017, en agosto. El 20 de agosto del 2007, perdón, que tan pronto él llegó ahí, identificó para Odebrecht la obra de autopista del Coral y que le había ido tan bien con el esquema de soborno, según dicen ellos en la página 85, que él le había ubicado esa obra de Odebrecht, pero que la ambición de él era tan grande que él buscó a su amigo y abogado personal para un esquema de soborno. Y dicen ellos para su amigo, abogado y testaferro. Entonces, yo tengo una puntualización que tengo que hacer. Mi abogado, uno de mis abogados, señaló que en el año 2006, es decir, un año antes, ya Odebrecht y Moya habían firmado 2 memorándum de entendimiento. Charlo dijo uno, pero son 2. Y en abril, me parece, del 2007, es decir, meses antes del ingeniero Díaz Rúa ser secretario de Obras Públicas, Moya y Odebrecht hicieron adendum a esos 2 contratos, es decir, renovaron la intención. Entonces, me hago la pregunta siguiente. Si al ingeniero Díaz, como dicen ellos, le había ido tan bien con el esquema de soborno en INAPA, ¿para qué cambia de esquema? Y busca ahora un abogado otro esquema distinto. Eso es algo que yo me hago esa pregunta. No le veo sentido. Lo segundo es que en la página 86 el Ministerio Público dice, hay 2 párrafos, me parece que hay una carta refiere una carta de Odebrecht solicitándole al señor Rondón, a su empresa, que le diga dónde le depositan, que le van a hacer el pago de su 2% de representación, porque en el año 2008, eso fue en el 2008, en el año 2008 se firmó el contrato entre Autopista del Coral S.A., una empresa formada por los Moya y Odebrecht. Entonces le solicitaban
que le iban a hacer el pago, y en el otro párrafo refiere la carta de la empresa y firmada por Ángel Rondón, donde él indicaba dónde se iba a hacer el pago, unos 5 y pico de millones de dólares. Entonces, me pregunto, es decir, que para autopista del Coral había dos métodos, porque el método estelar que ellos dicen, donde se basa toda la instancia de medida de coerción, me imagino que la acusación es que los sobornos se hacían a través de ese pago a las empresas de Rondón. Entonces, en el caso de la autopista del Coral, con un contrato legal y profesional, se utilizaron dos métodos de soborno. Yo eso no lo veo. Esa era una puntualización que quería hacer. La otra, no me acuerdo la página, pero hay una afirmación que yo rechazo, donde el Ministerio Público dice que cuando hubo el referimiento hacia mi persona por parte del ingeniero Díaz a Odebrecht, el ingeniero Díaz le dijo a Odebrecht que yo iba a ser su representante, que yo era su representante. Eso no es así, eso está en la declaración de Marco, y eso es falso. Lo que Marco dice, Marco Cruz, es otro tema. Aparte de eso, y yo sí quiero leer esto que dijo Marco, dice... Doctor, es breve, ¿verdad? Magistrado, es que esto es importante. Sí, pero que usted tuvo ya su defensa técnica. Vamos sí, pero que esto no está bien. Resúmalo, doctor. Dice aquí, sin la recomendación del exministro no habíamos contratado a Conrado y tampoco la modificación del modelo de negocio de asociación público-privado a obra pública se había concretizado. Es decir, que Marco dice que la participación nuestra fue fundamental para el éxito de ese proyecto. Otra cosa que me quiero referir, magistrado, es nosotros salimos a la prensa en diciembre del 2016. Hemos esperado, no hemos hecho anuncio público, porque teníamos, porque ese tema ha hecho daño a nuestra profesión y a nuestra clientela. Teníamos que proteger una clientela y queríamos hacer la menos bulla posible. Ahora, el Ministerio Público presenta en una de las páginas que nos dedican a nosotros una rueda con un sinnúmero de compañías. Como dijo el licenciado Santiago Rodríguez, no hemos querido mencionar nombres, ya está, eso es público, no hemos querido mencionar nombres, pero saltan a la vista muchas entidades, y ellos lo único, sin estar en la acusación, ellos ponen la rueda y dicen: gráfica de la estructura societaria para lavado de activos utilizada por Conrado Picadura. Ahí hay fundaciones, compañías mías que están disueltas, que son mi casa, la de mi papá, compañías, esta por ejemplo, Recovery First City BNB, hay dos, una compañía que formó el BNB y esa empresa, que fueron las adjudicatarias en el Banco Central de la cartera de magíster. Yo representé al BNB. Entonces, yo no soy accionista. Entonces, aquí yo tengo, magistrado, de todas esas compañías, yo soy accionista de dos. Y firmo cheque, o sea, ¿cómo puedo hacer lavado? En tres. Una de ellas, la que refirió Santiago Rodríguez, que pertenece a la familia Álvarez Tavares. Firmo porque ellas son 4 norteamericanas, falleció uno, son 3 norteamericanas. Y firmo conjuntamente con un primo hermano de ella, que es una persona, un empresario de mucha prestancia, y me voy a reservar el nombre. Después firmo en 2 compañías, que son mis compañías
Italuga Delgado, Servicio Legal y Judiciario. Y en otra, que no está mencionada aquí, de una compañera de infancia que vive en Italia y adquirió una casa en la zona colonial. Después yo no firmo más nada. Ya, doctor, ya está bien. Ya está bien. Lo Todo demás, eso lo demás está... espérate, y no solamente eso, sino que no soy accionista. No soy accionista de ninguna de ellas, ni miembro del consejo de directores. Bueno, miembro sí en algunos, pero no soy accionista. Todo eso está en certificación de la Cámara de Comercio. No se ha depositado, Ya. pero la podemos depositar. Ya por la vía de sus abogados, doctor, tengan la amabilidad. Entonces, El señor Deolio Ramírez. Deolio Ramírez. Dígame, doctor. No, dice cosas. Ah, no, bien, se apura. Así mismo, que todo Los imputados que están muy detrás y que también quieren hablar, váyanse aproximando. Les dije que es en el orden inverso a como presentaron conclusiones. Entonces, después vean a González, etc. Distinguido, usted ha escuchado que es una puntualización lo que se hace, pero es el mismo derecho que han agotado los otros, pero breve, conciso y preciso. Buenas noches, señor magistrado, señor juez. Yo me gradué de ingeniero electromecánico después que vine de la frontera y estudié en la capital en el año 78, perdón. Comencé a trabajar en la Corporación Dominicana de Electricidad en la presa de Valdesia en el 1979. Allí duré 5 años. Pasé por todos los departamentos. Luego pasé como encargado de la Central Hidroeléctrica Jimenoa, donde duré 4 años. Pasé a Santo Domingo, donde fui asistente del gerente, asistente del director, de todos esos cargos únicamente en las centrales hidroeléctricas. Soy un hombre hidroeléctrico puro. Salí pensionado del 99 producto de la reforma del sector eléctrico, a un joven con fuerza y conocimiento. Pero las actitudes políticas nos sacaron del tren profesional o técnico, mejor dicho. En el 2000 me nombraron administrador de la generadora hidroeléctrica, que en ese tiempo aún pertenecía a la Corporación Dominicana de Electricidad. Y laboré los 4 años que me responsabilizaron en esas labores. Salimos en agosto del 2004 de una empresa que generaba aproximadamente 5.000 millones de pesos al año, como son las hidroeléctricas. Me fui a mi casa y nunca me llamaron para que aclarara un papelito. Durante esos 4 años de grande y sacrificada labor técnica y profesional. Y el ingeniero Segura, que era el administrador, que fue a partir del 2004, debe ser testigo. No sé cuánta auditoría pudieron haber hecho, pero nunca me llamaron a mi casa a aclarar un papelito. Soy un hombre de trabajo. Tengo 3 patrimonios. El patrimonio moral, que está destruido, porque del Polo Norte al Polo Sur
mi cara, mi nombre, anda por todas las televisiones, periódicos y redes sociales. Tengo mi patrimonio profesional que está destruido. Porque es difícil que yo pueda hacer negocio con una empresa internacional como lo he hecho en los últimos años. Y mi patrimonio familiar. Me quedan mis 2 hijos, mi esposa, mis hermanos y mi madre. Espero que este proceso no me destruya lo único que me queda. Aunque ya han comenzado, porque todas mis cuentas, la de mi compañía, que pago impuestos religiosamente que la formé en el año 1994, y en los últimos 3 años he desarrollado proyectos por más de 70 millones de pesos. Y esas cuentas están bloqueadas. Y la cuentecita de mi pensión, que me depositan los chelitos que yo me he ganado durante 24 años de trabajo, sin vacaciones. Las únicas vacaciones que yo he tomado es la de esta semana, que me he pasado en una celda. Y ese patrimonio familiar, que si no puedo mover un centavo de lo que yo me he ganado con el sudor de mi frente durante 38 años, ese patrimonio familiar me lo van a destruir, porque se van a morir de hambre, porque yo no voy a poder trabajar para sostener y darle educación a mis hijos que aún están estudiando, y comida. Así que quería decir eso para que el tribunal entienda que yo soy un hombre de trabajo y necesito seguir trabajando. Muchas gracias. Rudy González. Buenas noches, magistrado. Lo mismo que se le ha dicho a los demás ciudadanos, puntual. Buenas noches, Ministerio Público. Buenas noches, diputados. Buenas noches, abogados y abogadas. Buenas noches, ciudadanos. Leí y escuché de un cantautor en una ocasión que, aunque agradecido de Dios, dijo que el Señor cometió una falta con él. Esa falta es atribuible a que él, como persona, en el momento que llegó y tuvo la oportunidad de llegar al mundo, era saber de la forma que él quería llegar al mundo, pero él no lo pudo decidir. Y yo voy a replicar aquí lo que repliqué ante el Ministerio Público con relación a un amigo. Ese amigo, si me diera la oportunidad en el mundo de yo tener la elección de elegir todos mis amigos, pediría el 80% de la tesitura, de la armadura, de la seriedad y de la composición familiar, porque soy amigo de sus hijos. Julio César Valentín Jiménez. No he conocido otro ser humano en el Congreso como ese hermano Julio César Valentín. Un hombre de una armadura, y se lo dije al Ministerio Público. Yo debo tener la oportunidad, no la mía. Yo no voy a hablar de mí porque el Ministerio Público, lo que dijo aquí, no me vale defender eso, porque habló tan poco y fueron tan sencillas que no me voy a limitar. Yo voy a hacer un aporte de ilustración a la sociedad, y por qué no al Ministerio Público, que yo sé que van a ser legisladores. Muchos de ellos. Diríjase al juez. Muchos de ellos. Señor. Perdón, magistrado, disculpe. Basado en la oportunidad que tuvo el Estado en un personaje,
Maurice Duverger, la separación de los poderes. La Constitución Dominicana del 2002, la Constitución Dominicana del 26 de enero del 2010, tienen temas muy distintos porque una de otra se distancian y por eso no dejan de ser buenas las dos. El artículo 37 de la atribución del legislador, numeral 13 y numeral 14, es lo relativo a la materia que estamos tratando, que trata de los empréstitos y trata de los contratos, unos y otros. Cuando vamos a la Constitución del 2010, 26 de enero, la separación de los poderes, artículo 76, es la parte legislativa. El artículo 122 es la parte ejecutiva. Y el artículo 149 es la parte judicial. Pero vamos a hablar de dos, que son las partes vinculantes y que usan una parte biunídica, porque aunque existe la separación de los poderes, actuamos como control en ese momento como congresista. Me explico. El artículo 93, en su letra Q, establece lo siguiente: se puede legislar de toda materia siempre que no sea competencia de ningún otro poder del Estado. La letra J establece la materia que estamos tratando y por la cual yo estoy aquí. No me voy a arrepentir. A lo mejor esta es una oportunidad que me ha dado la vida para no limpiarme a mí, para tratar de dimensionar un poder del Estado y el primer poder del Estado para que no se limiten sus funciones. ¿Me explico? Ciudadano, tiene que... Sí, porque usted sabe que tuvo su defensa técnica, entonces vaya, sea puntual porque ya se le está acabando el tiempo. Sí, perfecto, perfecto. El artículo 93 trata de las atribuciones del congresista, vinculado al artículo 128, numeral 2, que trata de la parte ejecutiva, con la letra D. ¿Qué sucede? El Ejecutivo envía un contrato al Congreso. Nosotros tenemos dos opciones: votar sí o votar no. Ahora, ¿qué sucede? La bancada mía no es la mayoritaria. Nosotros a partir del 2008 entramos en una división donde nuestra bancada quedó con 30 y tantos legisladores y la bancada del PLD tiene 108 legisladores. Nosotros nada que ver con ese asunto, como yo le impongo con 15 o 20 votos, porque casi nunca va a la totalidad a la sesión. Yo no le voy a imponer. Entonces, el Congreso de la República, en manos de un poder del Estado que está representado por un presidente de la bancada mayoritaria, la bancada del PLD. Yo recuerdo que alguien dijo aquí ahorita del Congreso de Inglaterra, del Common Law, que trata lo siguiente, que los temas eran analizados en el bloque y cuando llegan al hemiciclo, eso es regla sacrosanta. Lo que pide su presidente, por eso votan. Yo no tengo mayoría. Y además, imprimir la celeridad no se trata del legislador. Hay un documento que le llamamos reglamento, que es la norma procesal de la Cámara de Diputados. Cuando llega un proyecto, voy a sintetizar, perdón, magistrado, voy a sintetizar. Cuando llega un proyecto del Ejecutivo, tiene primacía, hay que ponerlo de forma inmediata. Y cuando se envía una comisión, tiene 30 días, pero el 30 días es el máximo para que conozca. Se puede conocer antes, por lo que Rudy no tiene que imponer ni entrar en componenda con un amigo que lo adverse. ¿Por qué lo adverse? Porque para esa fecha
nosotros estábamos en campaña en el 2008 cuando él tiene la oportunidad. Y nosotros nos oponíamos a todo, porque nosotros también queríamos llegar al poder. Cuando llega el tema Catalina, del cual se dice que yo voté, sí, yo voté. Hay dos cosas. Después de la Constitución, la parte más importante en un país cualquiera se trata del presupuesto nacional de la nación. Y en tal tesitura, cuando tú pides un proyecto, tú tienes que buscar aliados para aprobar el tuyo. Entonces yo tengo muchísimos amigos del PLD que tengo que dar el voto, y más entendiendo que son proyectos que son favorables y están a tono con el desarrollo del país. Por lo tanto, magistrado, me excusa por la extensión, pero quería aclarar que la parte de un legislador vinculado al artículo 77, numeral 4, establece que ya no se vota por imposición, se vota por representación. Y cuando tú votas por representación, tú lo que quieres hacer es llevar también a tu pueblo las obras que se le aprueben. Pero ¿cómo tú apruebas con un solo voto? Tú tienes que buscar aliados. Ya usted lo ha explicado. Yo nunca he votado porque me den nada. Ya lo ha explicado. Ustedes revisaron mi cuenta y no vieron nada. No se dirija a otra gente. De la exoneración. Señor. Excúseme, muchísimas gracias. Está bien, vaya a su lugar. Rodríguez. Rodríguez, sea puntual, lo más puntual, respetando la directriz del tribunal, que ya los abogados han hablado por usted. Diga. Pero no lo que yo quiero decir. Diga lo que usted quiere decir brevemente. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches a todos. Desde que yo cumplí 14 años en mi vida, magistrado, yo traté de actuar correctamente. Porque yo pienso que cuando usted actúa correctamente, usted ve a todo el mundo, o más pequeño, yo fui director ejecutivo del INAPA del 2000 al 2004. Nunca en la vida le cogí una comisión a nadie. ¿Por qué? Porque eso no va de acuerdo a mis principios. Después que dejé el INAPA, fui 2 veces senador de la República. Y durante 5 años fui vocero del bloque del Partido Revolucionario Dominicano, y nunca nadie en la vida pudo señalar. Después de esos 2 periodos, yo prácticamente me alejé de la política por problemas de salud. Así tal vez yo estoy vivo hoy es gracias a la colaboración de mi familia, de mi esposa en especial. Yo siempre pensé que la ruina moral era 20 veces peor que la ruina económica. Yo nunca había asistido a un lugar como este y pensaba morir sin asistir. Yo estaba totalmente distanciado de la política. En las elecciones pasadas, a solicitud de unos amigos, fui como candidato a diputado por la provincia de Seibo y yo gané mi curul. Y por problemas de salud la dejé en diciembre. Y usted sabe por qué la dejé en diciembre, porque yo estoy consciente que yo no he hecho nada de que abre los años. Ahora, usted construir una honra puede durarle toda una vida. Ahora, a que usted le destruya una honra, se lo hacen en 5 minutos. En el país, mis amigos, si quienes me conocen, me consideran una persona seria, honesta y sensata. Y tengo 9 días que han sido los 9 días más difíciles de mi vida, porque a alguien le dio la gana de decir que yo tenía 100 millones de pesos en una cuenta y que no me diga nadie, absolutamente nadie en la vida que eso fue mi equivocación. Eso fue una maldad.
Odebrecht, nunca en la vida le cogí un centavo. Vuelvo y lo digo, porque no me gusta, no estoy de acuerdo con eso. Mi honra, como decía mi amigo de Olio, y discúlpeme que estoy un poco ronco, me la ha destruido. Ahora yo me pregunto ahora, ¿quién me la va a restituir? Muchísimas gracias. Prometo asistir a todas las citas que a mí me apetecen. Gracias. Radamés Segura. Radamés Segura. Honorable magistrado, voy a hablar brevemente en dos vertientes. Primero es hacer algunas precisiones sobre las imputaciones del Ministerio Público. Voy a referir en primer lugar al asunto patrimonial. Es cierto que entre el 2004 y el 2008 nuestro patrimonio creció de más de 28 millones de pesos a 73 millones de pesos. Pero es falso que se haya hecho de manera fraudulenta o con interés de engañar a alguien. Hay tres componentes que justifican el crecimiento de nuestro patrimonio. En primer lugar, tenemos los mismos activos, las mismas propiedades. Lo que pasa es que en el año 2004 fueron declaradas a precio histórico y en el año 2008 fueron declaradas a precio de mercado. Un segundo aspecto es, como funcionario del Estado al frente de la CDE, recibí más de 17 millones de pesos, como lo indica la certificación que tenemos aquí. Y como presidente de la empresa Energía Eléctrica S.A., que desde el año 1988 hasta la fecha ha hecho trabajo por más de 2.000 millones de pesos, estoy depositando solo una muestra de unos 40 millones de pesos que nos pagó el Banco Central de la República, de un dinero que se nos ha robado. Una sola muestra de lo que son el flujo de ingresos que tuvimos en ese cuatrimestre. De manera que eso más que justifica cualquier tipo de cambio que hayamos tenido en el patrimonio. En segundo lugar, el caso de la carretera de Casavito. Ya el ingeniero Víctor Díaz se ha referido a eso. Es totalmente falso que se haya hecho algún negocio ilícito en eso. Había una provisión de más de 11 millones de pesos. De dólares. Una provisión de más de 11 millones de dólares para la carretera que iba a unir la presa de Río Blanco con la presa de Pinalito. Y en virtud de que hubo, como dijo el ingeniero Díaz, una prohibición del medio ambiente, porque iba a haber una gran deforestación, se decidió entonces que nosotros aportáramos al Ministerio de Obras Públicas esa cantidad de más de 11 millones de dólares para que el Ministerio de Obras Públicas, en la reparación de la carretera Casavito hacia Constanza, bueno, hiciera una derivación a nosotros hasta llegar a la presa de Pinalito. Eso está totalmente documentado. Se puede ver en la comunicación 1204-7-07 del 22 de noviembre del año 2007, firmada por el ingeniero Rafael Suero Miliano, administrador de la empresa hidroeléctrica, que fue quien pidió este trabajo. Pero también se puede ver la comunicación 3147 al Ministerio de Hacienda de fecha 13 de diciembre del año 2007. De manera que está la base de eso, donde se incluye incluso la aprobación del presidente de la República de aquel entonces, el doctor Leonel Fernández.
En tercer lugar, no es cierto que haya hecho una especie de colusión con el ingeniero César Sánchez, porque por razones de la política, evidentemente que para el año 2004 nuestras relaciones se habían deteriorado, tenían una especie como de enemistad política. No tenemos absolutamente nada que ver con ese tipo de situación que ahí se está describiendo. Y por último, en el aspecto del Ministerio Público, la CDE es una institución que tiene un reglamento de funcionamiento expresado en el decreto 648-02 del año 2002 del presidente de la República de aquel entonces, el ingeniero Hipólito Mejía. Y en ese reglamento están las atribuciones del Consejo de Directores de la CDE y del vicepresidente ejecutivo. Y efectivamente, en el artículo 8, la parte infine del artículo 8 de ese reglamento, establece que es el Consejo de Administración, el Consejo de Directores, el que aprueba, el que autoriza al vicepresidente ejecutivo a firmar cualquier tipo de contrato que sobrepase los 5 millones de pesos. Y en ese caso, el Consejo de Administración, el Consejo de Directores fue designado por el Poder Ejecutivo, 9 miembros, y el vicepresidente ejecutivo actuaba con derecho a voz pero sin voto. De manera que todos los actos que yo he firmado al frente de la CDE son actos que se han hecho de acuerdo con la ley y sus reglamentos, y son actos que los he firmado como mandatario de un órgano rector que es el Consejo de Administración. Y en este caso el Consejo de Administración actuó, honorable magistrado, a instancias del vicepresidente ejecutivo de la empresa hidroeléctrica, el ingeniero Rafael Suero Villar. Si me permite un segundito, me gustaría hablar un minuto de la parte personal. Honorable magistrado, mi vida ha discurrido en 3 vertientes. Una política, otra académica y la otra profesional, como técnico liberal, ¿verdad? Como técnico liberal, pues ya he dicho que he sido el presidente de una empresa desde el año 1990 que ha, digamos, hecho trabajos aquí en el país por más de 2.000 millones de pesos. En el ámbito académico, he estado en la docencia en la universidad como fundador y director del Instituto de Energía y con una serie de cargas académicas a lo largo de mi vida profesional. Y en el ámbito político, pues estuve entre los que iniciamos en el Partido de la Liberación Dominicana. Hoy soy miembro de su comité político desde hace muchos años y he sido 2 veces precandidato presidencial. En el ámbito del trabajo como servidor público, fui presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo y 2 veces administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Me asombra que el Ministerio Público haya procedido tan alegremente con este tipo de situaciones, tratando de quitar a uno como un delincuente. Porque cuando yo estuve en la CDE, en las 2 ocasiones, honorable magistrado, la empresa Smith & Enron reclamó 64 millones de dólares de deuda y nosotros lo zanjamos esto en 26 millones, es decir, un 40%. Le cobramos a la empresa Unión Fenosa 535 millones de pesos. Negociamos con Unión Fenosa, renegociamos su contrato con una rebaja para el Estado Dominicano de más de 56 millones de dólares al año, que en los últimos 10 años ha representado 560 millones de dólares. La empresa The Trust Company of the West, TCW, socia del Estado en el este, reclamó al Estado
1.400 millones de dólares por concepto de falla que había tenido el Estado Dominicano, y nosotros logramos zanjar ese pleito internacional sin darle un centavo al PCW y teniendo ellos que entregarnos el 50% de las acciones que poseían en EDE. De manera pues, con humildad, creo que mirando también el papel que yo desempeñé en la capitalización de la CDE en beneficio o en defensa del interés nacional, creo humildemente que debería estar entre uno de las personas, servidores públicos, que más hayan defendido el interés nacional en este país, y que se me perdone la arrogancia. Muchas gracias. El señor Carlos Sánchez. César Sánchez. Tiene que comprobar, ¿qué es esto? Tiene que el alguacil verifique que esos documentos que acaba de depositar el imputado Segura han sido contradichos con los ministerios públicos, y que no sea una... Magistrado, buenas noches. Yo estoy completamente satisfecho con la intervención de mi defensa técnica. Hay que escuchar a la gente que está hablando aquí en este tribunal. Uno habla y los otros se quedan callados. Pienso que cubrieron la totalidad de lo que se necesita para esta etapa del proceso. Solo quiero decirle lo siguiente. Como dijo Ortega y Gasset, yo me sentí a las 6:15 de la mañana del día 29, lunes 29, cuando llegó Isoropel al servicio de la represión, aunque cuando entraron a mi casa se portaron correctamente. Pero me sentí, como dijo Ortega y Gasset, como una masa de carne. Señor magistrado, a usted le voy a pedir un favor, que me ayude a recuperar mi nombre. Esa masa de carne tiene necesariamente, quizás a partir de hoy, en su decisión, de nuevo a llamarse César Domingo Sánchez Torres, porque quien le habla todavía no lo es. Me quitaron el César, el Domingo, el Sánchez y el Torres, porque me lo puso mi mamá y mi papá. No me lo puse. Yo tengo arraigo. Aquí se dijo algo. Muy poco, por cierto, en términos monetarios, pero enorme. Llega a las antípodas en términos de valores. La mejor mujer, esposa de niños, no conocemos. Los mejores hijos, y los mejores nietos, 5. Ese es ya mi arraigo. Hasta que usted y la justicia no me devuelva el resto de mi arraigo, seguiré siendo masa de carne para todo el resto. Aquí la justicia, el Poder Judicial, no sé, el Ministerio Público, no conozco bien el término, las estructuras, me tienen que devolver mi nombre, porque han cometido un atropello
como decía Santa Teresa, me han llegado a donde lo que más duele. Y hoy, según escuché la participación y sus intervenciones, me di cuenta que hay una esperanza de una posibilidad, tengo una oportunidad de que usted me ayude a reivindicar mi nombre. Porque es verdad que yo estaba en una lista, pero esa lista se hizo en el decreto que me nombraron en el 2000, administrador de la CDE. Quien me puso en la lista a mí se llama Hipólito Mejía. No ese señor que mandó lista de nombre aquí, porque no hay manera, no la hay manera de demostrar de que César Sánchez utilice un centavo que no sea de su trabajo. Nunca lo he hecho y no lo haré, y no lo van a poder demostrar tampoco, porque no es posible. Lo imposible no se demuestra. Magistrado, estaré siempre disponible, porque siempre lo he estado, al mandato, al llamamiento suyo, cuando usted crea hora y momento que sea requerido. Muchas gracias. Galán. Ya no tengo que reiterarle que no hay que repetir las mismas cosas. Aproveche esos minutos para algo que no se haya dicho. Orden en la sala. Orden. Esfuerzo para sintetizar. No soy bueno para eso, pero pero usted es excelente para eso. Usted ya oyó es importante para mí hacer algunas precisiones que se derivaron de la presentación del Ministerio Público. Me veo obligado a hacerla. Que no lo digan sus abogados. Claro, porque jamás puedo pretender que nadie, por ignorancia, pueda apelar a que yo tenga la capacidad de suplantar la función del Senado de la República cuando se me responsabiliza de la aprobación de los contratos de financiamiento, olvidándose la condición de cuerpo colegiado que representa el Congreso Nacional. Es importante precisar y decir que nuestra condición de presidente de la Comisión de Hacienda durante 10 años hemos tenido la oportunidad de recibir muchos contratos de financiamiento. Y precisar que la condición de los contratos de ejecución llegan al Congreso Nacional y llegan al Senado en el último eslabón para fines de su aprobación. Y fundamentalmente porque los contratos de ejecución de obra están estipulados los aspectos impositivos y de secciones fiscales, que es lo que establece la ley y faculta única y exclusivamente al Senado para fines de colocar impuestos o eliminar impuestos. Y esos contratos, cuando se trata de eliminar y establecer exenciones fiscales, son remitidos al Congreso Nacional. El Estado hace muchos contratos de ejecución de obra con diferentes instituciones y no todas van al Congreso, solamente y exclusivamente esas, porque nosotros nos detenemos a observar fundamentalmente los aspectos inherentes a las exenciones fiscales contenidas en ese contrato, que con el interés del Estado de reducir los presupuestos se establecen a esas grandes obras precisamente para reducir sus costos. Y en el caso de los préstamos se llega para conocimiento únicamente de aprobación o rechazo, sin la capacidad el Senado de la República, en este caso el Congreso, ni siquiera de eliminar ni colocar una coma, porque no es atribuido a nosotros. Por lo tanto, en el caso de la Comisión de Hacienda, que durante estos
años, desde el 2006 hasta el año que hacen referencia, 2014, precisamente en algunos señalamientos que hacía el Ministerio Público, que nosotros acelerábamos el proceso, aquí yo tengo un dossier con 138 contratos de financiamientos con organismos multilaterales, bilaterales, bancos comerciales nacionales, bancos comerciales internacionales, emisión de letras del Tesoro, emisiones de bonos soberanos, emisión de bonos globales, emisión de bonos nacionales por la que se financia el presupuesto nacional. Y lo más interesado, cuando llega un financiamiento al Congreso para su aprobación, fundamentalmente son los órganos de ejecución y fundamentalmente al Ministerio de Hacienda, porque la confección del presupuesto se estipula con la aprobación previa en el presupuesto nacional de la nación, el conocimiento de los financiamientos y de los contratos de ejecución. Y cuando un financiamiento no es aprobado debidamente en el momento oportuno, eso altera el cash flow y la liquidez del gobierno, precisamente para las ejecuciones de esas obras. Por eso nuestros reglamentos plantean en sus partes lo que ya habían planteado, lo que había planteado un colega cuando dice que las comisiones de trabajo tienen un plazo, de acuerdo a nuestro reglamento, que tienen categorías de ley de 30 días para el conocimiento y la aprobación de estos financiamientos. Y de estos 138 contratos, yo quiero precisar y decirle, menciónelo solamente, sí, porque no lo puede que incorporar. 11 contratos solamente fueron liberados de trámites para el conocimiento de esa sesión. Y de esos 11 contratos, solamente un solo contrato corresponde a Odebrecht, que con facultad de cualquier legislador y derecho, por razones diversas, como fue una razón el hecho de que la legislación iba a pedir, se le planteó al Pleno del Senado que se le liberaran de lectura de todo trámite. Por lo tanto, establecer nuestra condición de presidente como la responsabilidad de la aprobación, yo pienso que es un exceso. Pero sobre todo hay que aclarar que la comisión, de acuerdo a los reglamentos, plantean 7 a 9 miembros. 9 miembros de 32 todavía es una cuarta parte de lo que plantea la Constitución para la aprobación de los préstamos en el Congreso Nacional. Que de por sí, hay que decir aquí, que la responsabilidad es individual, que el voto es individual e indelegable y que nosotros no establecemos ningún acto de poder para que nadie ejerce el voto en sustitución de otras personas. Magistrado, yo quiero decir rápidamente, un minuto, sí, y medio, decir rápidamente lo siguiente. Yo estoy asumiendo esto con gallardía, con valentía y responsabilidad. Óigalo bien, con gallardía, valentía y responsabilidad. Consciente de los riesgos de mi profesión en la política. Decisión de convicción, no de necesidad. Y que nosotros le dijimos a nuestra barra de defensa o a nuestro abogado y le planteamos un principio de defensa que debíamos asumir con relación a mí. Y se lo dije porque yo estoy seguro que voy a lograr la inadmisibilidad, que me voy a liberar de estos cargos. No solamente porque no existe ningún elemento probatorio que comprometa mi responsabilidad penal, sino por mi plena y legítima inocencia frente a los cargos que a mí se me quieren imputar. Soy un hijo de padres de San Cristóbal, de familia honorable y de prestigio, con formación familiar, con convicciones claras, con integridad
Y por esto hoy, más que todo, he asumido esto con fe y con fuerza. Y la fuerza me la da mi inocencia, la que yo sé que tengo y la que yo sé que voy a probar. Muchas gracias. El señor Alfredo Pacheco. En iguales términos que sus antecesores. Mucho gusto. Para brevemente. Una petición a la parte técnica. Yo quiero que pongan mi declaración jurada. Si usted opina bien. Porque ya eso corresponde a la otra fase. Ahora es una... Magistrado, un difamado con un acto falso. Entonces, usted lo dice a viva voz. Lo oímos todo y luego comprobamos. Me gustaría que la pusieran, pero... No, porque ya no ha lugar en esta fase. Muchas gracias. Primero, yo quiero decir que soy Alfredo Pacheco, que fui electo diputado al Congreso Nacional, muy joven, a pesar de venir de sectores muy humildes de la sociedad dominicana. Que además llegué a ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados, encontrando esta entidad en una situación económica muy difícil. La Cámara tenía deudas casi de 100 millones de pesos y su estructura física estaba muy deteriorada. Cuando terminé, dejé más de 250 millones de pesos en cuentas de reservas, fondos de reserva, más 97 millones de pesos en la cuenta operativa y 0 deudas. Ese es el tipo de administrador que yo fui. Y entonces ahora me encuentro con una acusación que se me hace en base a que fulano dijo, que Sutano había dicho, que Perencejo le dijo que habían sobornado a Pacheco y a Andrés Bautista para pasar proyectos. Más que una acusación, eso es lo que parece un enredo de comadres. Y entonces vemos que como muestra se presentan evidencias que se hicieron después del 22 de agosto del año 2007, cuando de la presidencia de la Cámara y de la Cámara, me fui a mi casa en agosto del 2006. Y entonces se pone como evidencia también mi declaración jurada, en el sentido de que en el 2006 me fui con una declaración jurada de 5 millones de pesos, que cuando regreso hago una de 30 y que fuera de esa se me pone que yo tengo, por eso quería la fílmica, 44 millones de pesos que no había declarado. Dicho 44 millones de pesos, honorable magistrado, vienen dados, cualquiera cree que yo lo tenía en un colchón o abajo de un colchón, vienen dados en un bien que el banco me expropió por falta de pago de 8 mensualidades que había dejado de pagar, y se emitió una sentencia, por lo tanto ese bien no es mío y el banco ejecutó todo como ya se depositó ahí. Segundo, en mi declaración de 30 millones de pesos hay 2 deudas que son fundamentales, sin la cual no puede haber declaración. Lamentablemente, honorable magistrado, el Ministerio Público no sacó la deuda, sino que sacó solo la declaración de 30 millones de pesos, que yo de 5 en el 6 subía a 30 en el 16, en el año 16, pero no dicen que yo le debía 11 millones de pesos al Instituto del Legislador y le debía que fue la que me hizo el préstamo para adquirir ese bien que hoy se declara en 20 millones de pesos. Finalmente, quiero decir que no hay delito, o sea, no hay una acusación sobre el llamado soborno, porque nadie, ni en este tribunal, ni en este país, puede decir que Alfredo Pacheco
le cogió 10 pesos para hacer una actividad ilícita. Entonces, no hay soborno. Y entonces, quiero decir que una persona sobornada, honorable magistrado, cogió en noviembre del 2008 $1.500.000 pesos prestados. Ya me quitaron una casa, lo he señalado. En agosto, $1.500.000. En noviembre, $1.300.000. En septiembre del 2012, $1.500.000 también. En enero del 2013, $1.200.000. En febrero del 14, $150.000, porque no me prestaron más. En septiembre del 2015, cogí $600.000. Y cuando llegué a la presidencia de la Cámara, cogí $6 millones de pesos prestados a esta entidad, con lo que hoy yo debo en ese instituto, a mi declaración jurada en agosto, debía 11, hoy debo un poquito más, debo 2 y pico. Entonces, indudablemente que se me acusa de asociación de malhechores, junto con un grupo de personas que conozco a muchos de ellos porque son figuras públicas, pero ahí hay gente que yo nunca me he pasado 2 horas debajo de un mismo techo. Algunos incluso los estoy conociendo hoy. Ni en la vista pasada lo había conocido. Y estoy asociado para hacer cosas de malhechores. Y entonces quiero proclamar, honorable magistrado, que yo soy inocente, que no soy ladrón y que por lo tanto voy a estar presente en cada una de las citaciones que se me hagan, como he estado presente a simple llamada del Ministerio Público, vine y acudí. Pudieron haberme preguntado lo de la cárcel, muchísimas cosas que se lo hubiese aclarado, pero me hicieron 2 o 3 preguntas tan sencillas, tan simples, que yo me sorprendí cuando me llaman diciéndome que estoy imputado. Yo estoy a la disposición de la justicia, estoy a la mejor disposición de presentarme cuantas veces sea necesario, honorable magistrado, por lo que creo que no califico para medida de coerción, porque las imputaciones que se me hacen no tienen ninguna base. Gracias. El tribunal ha concluido la instrucción de esta medida de coerción, reiterando lo que se ha dicho desde el principio, de que esto es una medida de coerción y que la naturaleza es la misma, obliga, mucho se ha desplegado para que no se alegue violación a garantías, pero esto es una audiencia breve. Como entenderán los abogados y las partes, el juez está en la obligación de ponderar una cantidad extraordinaria de presupuestos y papeles, por lo que humanamente no le es posible en un tiempo demasiado breve poder rendir una decisión seria con respecto a esta. Por lo tanto, por lo avanzado de la hora, el juez se retira a deliberar, pero hemos fijado para mañana a las 4 de la tarde la rendición del fallo. Esto para tener el tiempo humanamente posible, en el entendido de que nadie está obligado a lo imposible, a hacer el mayor esfuerzo de revisar todo lo que ustedes han aportado a este tribunal. En tal virtud, se fija para esa hora la rendición del fallo y se cierra esta audiencia de medida de coerción hasta esta fase con ese anuncio al tribunal. De pie, por favor.